Y soy una persona que me llamo de tal manera, que tengo esto, que hago esto, que me dedico a esto. Y de alguna manera esa conversación se convierte en tu identidad. Y tu identidad es quién sos ante el mundo. Esa conversación y esa identidad es la que constituye, de alguna forma, tu ego. El otro no tiene poder sobre nosotros. Lo bueno está que nos paremos y digamos, che, ok, ¿cuál es el botón que tocó y qué generó? ¿Y qué es lo que disparó? La reacción desmedida, estamos hablando de que ahí está operando tu ego. No hay duda de eso. Si yo, por ejemplo, actúo desde el niño y por ahí me encapricho, voy a querer pelearme con la persona, ¿sí? O lo insulto. No. Y si me voy al estado de padre crítico, voy a decir, eso no debería ser así, te voy a denunciar. ¿No? Más normativo, más deber ser. En alguna o en cualquiera de las dos opciones, estamos actuando desde un ego. Clic en el coco, ideas que transforman a una sfera circa Buscando información para este podcast, para el tema que vamos a estar abordando hoy en Clic en el Coco, apareció una anécdota que me pareció espectacular. Hablaba de un ejecutivo que entra en una empresa, en el cargo más alto, como CEO de la empresa, y echa al 60% de todos los mandos medios. Y fue como una forma de decir y llevar el mensaje, digamos, bastante contundentemente, de que el problema no está afuera, el problema está adentro. O sea, el problema no son nosotros, sos vos, son ustedes. Quizás un poco vehemente, exacerbado, ¿no? Pero me parece que es como una forma de traer este tema de hoy, ¿no? Que tiene mucho que ver con el ego y que trae esta frase, ¿no? Y si el problema no son nosotros, si el problema es cómo nosotros estamos operando, cómo lo estamos viendo, cómo nos estamos relacionando con eso que pasa. Diego, Edu, acá estamos. ¿Cómo va? ¿Qué haces, Martín? Hola, Edu. Yo interrumpí, no me importa nada todo lo que estaba diciendo. No, está bien, porque no es un formato en donde solamente estoy yo, podemos interactuar, ¿no? Ok, entonces para entender el tema de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Del ego. Qué fácil que suena. Claro. Cuando preparábamos el tema, yo pensaba, ¿no? El ego, qué cosa más trillada hoy en día, ¿no? De las tantas que hablamos en todos los episodios, pero esta en particular, a mi juicio, es una interpretación. Siempre que hablamos del ego, o siempre que te hablan del ego, es como si fuera algo malo, ¿no? Claro. No, estás operando desde el ego. El tema es poder traer esto que es, claro, es un tema muy común, porque es un tema netamente humano, nos pasa, a temas y situaciones puntuales, ¿no? Para que nos pueda servir para expandir un poco nuestra forma de ver las cosas, nuestra conciencia y poder hacer cambios, básicamente. Ok. ¿Sí? Pero lo primero para eso, estábamos hablando que lo primero es empezar a ver cómo o qué concepto tenemos nosotros de lo que es el ego, porque normalmente lo tenemos relacionado a ser egoísta, ¿no? Uh-huh. O a esa parte... o a ser egocéntrico. O egocéntrico, o esa parte orgullosa, soberbia, arrogante, inconsciente. Y no solamente es eso, digamos, lo entendemos como una parte natural, una construcción, ¿sí? Un dispositivo que nos permite forjar una identidad, una idea y una percepción de quiénes somos, de cómo debemos ser para cuadrar, para pertenecer, para ser aprobados, que son necesidades básicas, ¿no? Entonces, desde ese punto lo vamos a ver. Y claro que no está mal tener ego, porque es lo mismo que pensar que es estar mal o está mal sentir tristeza, ¿no? Son cosas que son humanas y que nos van a pasar y que está bueno darle su lugar. Ok, entonces para entender bien, cuando hablamos de ego nos referimos entonces a esas formas que nosotros mismos, porque es una interpretación nuestra respecto de quiénes somos, depende del abordaje que le demos y la disciplina que le demos. Estoy interpretando lo que vos trajiste, a ver, decime si estoy ok. Esa interpretación que tenemos nosotros mismos, en esa relación que tenemos para con otros, en una de las disciplinas que ya vamos a ver, que lo interpreta de esa manera, que no hay ego sin otro, y después también esas formas de hacer o encajar. Es más que nada, ¿entendemos bien eso? El ego como que es una construcción que venimos haciendo nosotros desde chicos, de nosotros mismos, y cómo nos vamos a relacionar con el exterior. ¿Eso entendemos como ego? Sí, como parte, por ejemplo, Carl Jung en su modelo de la psique tenía
el ego como esa parte que motoriza a la persona, esa construcción hacia afuera. Después estaba la sombra, lo negado, reprimido, oculto, y el self, el yo mismo, digamos, la versión auténtica de Claro, nosotros, ¿no? pero esa es la interpretación que le da, qué sé yo, Jung en su disciplina como psicoanalista o psicólogo. Nosotros lo abordamos hoy desde una disciplina más a nuestro alcance, que somos Sí, coaches. como en la ontología sería Claro. la conversación que tenemos sobre quiénes somos, qué valores defendemos, qué merecemos, para qué estamos acá en la vida. O sea, es esa conversación, es una construcción lingüística, digamos. De hecho, no me quería poner muy teórico, pero bueno, Echeverría trae persona ontológica como distinción. Entonces ahí trae esa historia, ¿no? Que es como un principio explicativo. O sea, ¿vos quién sos? Y enseguida, si te pregunto, ¿quién sos vos, Diego? Y sí, hoy puedo decir un montón de cosas, depende, porque justamente después vamos a ver en la evolución que yo me encuentro. Hoy yo no te voy a dar una definición de quién soy conforme a mi ego, la realidad, o un ego más evolucionado tal vez. En otro momento, me agarrás hace 15 años, yo te decía, y yo soy un abogado especialista, ¿entendés? Y yo no soy eso. Entonces, ahí en ese momento hablaba, andás a ver en qué etapa del ego O estaba. entre otras cosas sos eso, digamos. No más que le sumás otras interpretaciones, otras experiencias, otros aprendizajes. Lo veo a Edu con ganas de tirar un bocadillo. No, pero digo, Entrá, dale. pero digo, lo que es interesante es lógico. Cuando a vos te preguntan quién sos, la conversación que te viene en consecuencia es, de alguna manera, una historia que viviste. Y soy una persona que me llamo de tal manera, que tengo esto, que hago esto, que me dedico a esto. Y de alguna manera esa conversación se convierte en tu identidad. Y tu identidad es quién sos ante el mundo, ¿no? Y esa conversación y esa identidad es la que constituye, de alguna forma, tu ego. Entonces, desde esa mirada, nosotros desde la perspectiva contextual, del coaching contextual, decimos que la mente es el único de las formas que tiene el ser humano de hablarse a sí mismo, ¿no? O sea, vos tenés tres maneras de interactuar con el mundo: con el cuerpo, que es con quien nos relacionamos con los demás, de alguna manera con quien percibimos información del mundo por medio de los sentidos, la mente y la espiritualidad, la conexión con lo que nos trasciende. Ahora, la mente es la única que nos habla, ¿no? Y en esa conversación que tiene la mente con nosotros mismos, nos conversa de tres aspectos: de nosotros en relación con nosotros mismos, de nosotros en relación con los demás, y de nosotros en relación con la vida y sus aspectos. El amor, las relaciones familiares, la amistad y todos los principios y valores que quieras ponerle. Entonces, a partir de ahí, la historia que te empieces a contar constituye este a veces mal llamado monstruo, que es Claro. el ego, ¿no? Sí, es interesante porque, por ejemplo, Diego es hincha de River, fanático. Claro. ¿Ves? Ahí aparece el ego. Claro. Porque en la construcción de Diego no se identifica, esa parte del ego no se identifica como yo no me identifico Claro. con ese club, ¿no? Porque no soy hincha de River. Claro. Perdón a los primos. Claro, Pero yo soy hincha de Boca. O sea. La gente, si sos hincha de River y te digo sos hincha de Boca, algo te va a pasar, ¿sí? Claro. Y eso que nos pasa es justamente una forma de experimentar cómo emerge el ego, ¿no? Porque el ego, había una frase que se decía en los entrenamientos de transformación, que el ego o la mente, de alguna manera, que también es parte de eso, se alimenta de tener razón, Ujú. ¿no? Entonces, muchas veces cuando nosotros sentimos que nuestro tener razón, esa construcción que tenemos está un poco en riesgo, ¿sí? O hay algo externo que invade ese campo, ya entramos en una cierta disposición de resistencia, ¿no? Lo primero que queríamos traer es la distinción, ¿no? Que el ego no es algo para eliminar o para resistir o para evadir, sino es algo para mirar y para darle un lugar, un espacio, escucharlo muchas veces, ¿no? Y también reconocerlo, porque muchos de nuestros logros, mucho de quienes somos, tiene que ver con esa estructura.
Sí, ¿no? tal cual. Yo pensaba, digamos, cuando pensaba así como un cierre, ¿no? Pensar esto que dije en la apertura, que el ego está mal visto. Y el cierre lo que pensaba era agradecerle a nuestro ego, porque gracias a nuestro ego y cómo lo tenemos trabajado, estamos en donde estamos. O sea, como dijo Martín, muchos de nuestros logros son gracias al ego que nosotros tenemos, que es esa construcción que contaba Eduardo, esa historia que nos hicimos de nosotros mismos y que nos trae a hoy. Así que genial. Por lo que vi en el paper que estuvimos estudiando, lo vamos a abordar de diferentes lados. Aunque Eduardo no Sí. quería. Eduardo dijo, vamos a sintetizar un poco. Claro. Sí. Estuvo bueno el debate para preparar el episodio de hoy. Así que vamos. Bueno, esto más que nada para los equipos, para quienes lideran equipos o también para lo que tiene que ver con las relaciones, ¿no? El aspecto relacional. El ego a veces cuando nosotros traemos la palabra o el concepto nos lleva a algo individual. Sin embargo, tiene que ver con algo que ocurre en la relación, ¿no? Nosotros vamos modelando nuestro ego, esa estructura, a partir de cómo interactuamos y lo que va pasando. Si yo muestro un aspecto sensible mío, entonces, no sé, como hoy hablábamos de León, que le dice te amo a todo el mundo. Claro. León, mi hijo tiene 4 años. Entonces, claro, la madre es muy amorosa, ¿no? Tiene su otro espacio, pero es amorosa, es sociable. Entonces, siempre fue muy, sí, muy amorosa. Muy de decir, ay, te amo, el amor de mi vida. Y todo. Bueno, y León tiene muy disponible eso de decir, te amo. Que estábamos hablando con mi amigo que, o sea, yo a mi papá no me acuerdo nunca haberle dicho, te amo. Sí, sí, le digo, te quiero y todo, pero viste, me pasan cosas y no, a veces le he dicho, pero cuando era chico no, ni ahí, no estábamos acostumbrados. Hay un cambio, digamos, bastante importante en ese sentido. Pero León se encuentra con un amiguito en un pelotero, están 10 minutos jugando, nos tenemos que ir y dice, chau, chau, te amo. ¿Viste? Y entonces al compañerito del jardín, te amo, al aseño del jardín, te amo, ¿viste? Bueno, entonces, ¿a qué venía esto? A que tenemos que aprender de León. Que sí, básicamente Sin ninguna yo duda. aprendo todo el tiempo, yo aprendo todo el tiempo. Pero, por ejemplo, si en algún caso, trayendo esta situación, él dijera o se expresara eso y del otro lado por ahí aparece un rechazo, ¿sí? Y esto se repite varias veces, y bueno, quizás en algún momento empieza a modelar eso que es muy probable que pase, ¿sí? Y su ego, esta parte, digamos, que busca defender, va a empezar a decir, ok, no está bueno que lo diga ante todo el mundo, no está bueno que se lo diga a este tipo de personas, ¿sí? Porque me sentí incómodo, porque no me gustó, porque me angustié. Entonces, el ego también tiene que ver con una construcción, ¿no? En esa interacción social, ¿no? Entonces, es interesante ver eso, que el ego emerge en la relación. No es que es producto de un laboratorio desconectado del entorno, ¿no? Sí, yo lo que voy a decir esto que yo no estoy seguro cómo lo aborda otra disciplina, porque ahí me declaro ignorante completamente de cómo lo aborda la psiquiatría, cómo lo aborda la psicología. Lo que estoy convencido es que desde el coaching nosotros abordamos al ego desde esa forma. Una de las disciplinas que nosotros tenemos, que es la que desarrolla Maturana, que dice justamente esto, que el ego se desarrolla en un otro, o sea, no hay... el ego justamente se va moldeando en relación. Es como esto que vos traías de León, el ejemplo claro. Nosotros desde chicos vamos formando nuestra manera de relacionarnos con el mundo. Bueno, y ese ego lo vamos moldeando en relación a otro. ¿Por qué digo esto? Porque realmente no sé cómo lo aborda otra disciplina que no sea el coaching. O sea, yo no estoy seguro que dice, no sé, un psicólogo respecto de qué es el ego. La verdad no sé muy bien, pero por eso lo digo, simplemente eso. Es muy interesante, por ejemplo, yo no me dedico a la psicología, pero he estudiado mucho el análisis transaccional, porque para los que somos muy maquinola es espectacular, ¿no? Porque es todo como formulitas. Bueno, así lo veo yo, no quiere decir que no lo reduzco a eso. Es una disciplina, me parece espectacular. Pero, bueno, el análisis transaccional trae esos 3 estados del yo que podrían también llamarse estado del ego, ¿no? Que es el adulto, que es el que vive en el aquí y ahora,
en el presente y siente las emociones respecto de lo que está pasando ahora. ¿Sí? Es el que hace, en términos de efectividad, lo que conviene hacer. Okay. Sí, estamos en una situación, no sé, voy por la calle y, no sé, pasa un auto y me salpica. Bueno, ¿qué hago? Me limpio. ¿Qué es lo conveniente hacer? Limpiarme y seguir adelante porque llego tarde al trabajo, a la reunión, lo que sea. Después están, por un lado, el estado de padre, donde ahí están todos los mandatos, ¿sí? Y que se distinguen en el padre crítico o el nutritivo, ¿no? El nutritivo es el que acompaña, protege, y el crítico es el normativo. Esto de esta manera, esto debes hacerlo así, ¿no? Lo que normalmente decimos el deber ser, ¿no? Ahí podríamos alojarlo. Y después está el niño. Entonces, adulto, padre, niño. El niño puede ser o rebelde, ¿no? Si es adaptado es el rebelde o el sumiso, o si es el natural, es el creativo, imaginativo. Es esa parte nuestra, digamos, que de alguna manera nos permite generar ideas, evolucionar. Entonces, si yo, por ejemplo, actúo desde el niño y por ahí me encapricho, voy a querer pelearme con la persona, ¿sí? O lo insulto, le digo, no. Y si me voy al estado de padre crítico, voy a decir, eso no debería ser así, te voy a denunciar. ¿No? Más normativo, más deber ser. Claro. En alguna o en cualquiera de las dos opciones estamos actuando desde un ego, ¿no? Desde distintos dispositivos, ¿no? Que obviamente tienen una función, pero podríamos decir que un ego más desarrollado tiende a ubicarse en el adulto. Ok, bueno, ¿qué es lo más conveniente? ¿Cuál es la respuesta acá y no la reacción? Tal cual. ¿Sí? Entonces, para mí es súper interesante porque es un triángulo, una triada, y yo soy como fanático de las triadas, ¿no? Pero me parece una forma muy sencilla para que ustedes, en la audiencia, puedan, en las situaciones del día a día, no jugar un poco con esto. Estoy más en el deber ser, o me enojo porque las cosas no se hacen como yo quiero, o más me pongo un rebelde, ¿sí? O digo, bueno, sí a todo. Son, me parece que herramientas muy Lo bueno power. es identificarlo para poder saltar de uno a otro, ¿no? Exacto. O sea, porque a veces es como que el adulto, el ego adulto, parecería como el más óptimo, ¿no? Uh-huh. O capaz que escuchan un poco eso. Y no necesariamente, porque a veces necesitas de la rebeldía del niño para después pasar al otro O estadio. la nutrición del padre. Exactamente. Digo, padre, madre, digamos, no es por un tema de género, digamos. Sí, claro. sí. Y ni siquiera escucho, perdón, y complemento lo que decís, y escucho esto, y ni siquiera se trata por una cuestión de madurez temporal, sino que es una madurez interpretativa respecto del ego que estamos habitando. Porque por ahí vos pensás padre, en la escala biológica es más grande, niño es más chico y adulto está en el hoy. Sí. Y en realidad el ego que estés habitando no es temporal, no es por una temporalidad de edad, sino de madurez justamente en el que estás habitando. Entonces está bueno esto que traen como para poder identificar dónde estamos, ¿no? ¿Cómo nos estamos relacionando en este momento? ¿Qué me generó? Después vamos a traer un ejercicio que estuvimos viendo que habla justamente de esto, cómo identificar en qué ego estamos habitando o qué estamos haciendo y cómo lo podemos abordar. Claro. Pues sabés que te escuchaba, volviendo 2 pasos antes, te escuchaba Martín que decías esto de la reacción, ¿no? Y también leí en el paper que estábamos preparando que cada vez que no reaccionás, digamos, que no respondés a la reacción, es un poco de agarrar a tu ego y decirle, quédate tranquilito. O sea, esto de poder dominar la reacción inmediata, ¿no? Que es el ego este que nos trae decir cómo nos estamos relacionando. Así que me hizo sentido eso mientras te escuchaba, decías de la razón. Básicamente porque el lugar de poder personal donde nosotros podemos hacer algo diferente y no ser resultado de las cosas es cuando podemos estar en un estado creativo, ¿no? Y en el estado creativo podemos ser fuente y responder a lo que pasa, ¿no? Donde en la respuesta hay varias opciones. El otro polo es la reacción, ¿no? Que es casi lineal, es
casi siempre la misma porque se repiten patrones. Entonces, la metáfora con la que normalmente ilustramos esto es la del fósforo, ¿viste? El fósforo lo pasás, lo raspás, no le queda otra que encenderse, ¿sí? Sin embargo, bueno, cuando estamos en ese estado creativo, podemos estar en el presente, podemos sentir lo que sentimos de acuerdo a lo que está pasando, no de acuerdo a ese archivo, ese programa del pasado. Entonces, la respuesta va a ser mucho más efectiva u óptima que saltar con un archivo, ¿no? Entonces, y esto recién traíamos 4 tips, ¿no? Como una especie de herramienta sencilla de cómo darnos cuenta cuando estamos operando desde el ego. A ver, el ego siempre está presente. El tema es cuando el ego agarró el comando y te empezó a manejar, ¿no? ¿Quieren saberlas? Obviamente. Bueno. No, además, estamos callados porque nos retaron que no nos tenemos que pisar, porque yo tenía muchas ganas de... Cierto. Esa es Leti. Sí, nos retaron ya 2 veces. El ego de padre. Entonces, claro, yo estoy así El estado de padre es, no deben pisarse. estoy contenido porque no te puedo pisar cuando estás Y hablando. vos estás en niño sumiso. Claro. Estado sumiso. Bueno, ahí vamos anclando, ¿viste? Bueno, una forma, y lo importante es que a ver en cuál se identifican más frecuentemente, ¿no? Una forma es una reacción desmedida, Tal cual. ¿no? Es un poco lo que estábamos hablando recién. Me dijeron algo, es como que muchas veces lo podemos llevar al día a día cuando estamos en una situación en la cual decimos, este sabe qué decirme para sacarme. Hablando en términos de ego, sabe, ¿no?, dónde está el botoncito para que tu ego empiece a operar y a manejarte, ¿sí? Ok, te pregunto, ¿y qué piensan de eso que acabas de decir, Martín? Este sabe, digamos, qué botón tocar para sacarme de esta manera. Yo no estoy de acuerdo en absoluto, digamos, de este sabe, porque ahí estamos nuevamente tirando la responsabilidad hacia el afuera. O sea, nosotros tenemos esto, este es el ego del que estamos operando, está bueno identificarlo. Mira, hablando de eso, Sí. te cuento. Jessie, mi esposa, me dice, vos no te enojás tanto conmigo. Y yo le digo, no, pero con tu hermano y con tu papá y con tu mamá sos re cabrón. Y uno sabe los precios que paga en un lado y en otro, ¿no? Pero digo, más allá de eso, independientemente de eso, es interesante porque ahí sí podemos identificar el estado del ego en un dominio o en un área familiar y en otra, ¿no? O sea, con mi papá, mi mamá y mi hermano muchas veces puedo estar o en un rol o de padre respecto a cómo deberían ser las cosas y eso me hace quizás enojarme, o de rebelde, de niño rebelde, ¿no? Claro. Y con ella no, quizás estoy más en el adulto muchas veces y otras no tanto, pero digo, buscando qué es lo más conveniente. Perfecto. ¿No? Claro. Y trayendo eso que traes vos, Edu, justamente, y tomando el ejemplo que trae Martín, esto es decir, el otro no tiene poder sobre nosotros. Lo bueno está que nos paremos y digamos, che, ok, ¿cuál es el botón que tocó y qué generó? ¿Y qué es lo que disparó? La reacción desmedida, estamos hablando de que ahí está operando tu ego. No hay duda de eso. Si hay una reacción que está fuera de lugar, es muy enérgica, y no es una cuestión de carácter, es el ego que está operando, y podemos decir, depende la disciplina de coaching que hablemos, el coaching evolutivo habla de un ego primitivo, ¿no? Un ego no desarrollado. Entonces, si estás operando desde ahí, está bueno que lo revises. O sea, hay una reacción desmedida, el otro no tiene la responsabilidad. Realmente, si te parás en una posición responsable, observa qué te está pasando, porque ahí es tu ego operando, y ese ego lo podés modelar. Es eso. Entonces, sigamos, si querés, con los demás. Bien, otro punto es, esta es, a mí me late, ¿viste? Tilde. Necesidad de tener razón. Bueno, está muy relacionado a esta frase, ¿no?, que les traía, ¿no? Sí. El ego se alimenta del tener razón respecto a nuestras perspectivas, nuestras creencias, etcétera. Entonces, ahí tengo una para que pensemos juntos. A ver. Si vos le preguntás a cualquier adulto, más o menos, ¿no? Che, ¿cómo es el amor? Ok. ¿No? Y te van a decir más o menos. Y el amor es compañero, el amor es fiel, el amor es leal,
El amor hace que superes todas las barreras. El amor, no sé, Es ciego. avanza, triunfa, es ciego, Lo puede todo. lo puede todo, etcétera, ¿no? Sí. Ahora, le preguntás a esa misma persona, quizás, Sí. ¿no? Suponiendo que es una persona que quiere tener una pareja, formar una familia y no la tiene. Che, ¿cómo fueron tus relaciones anteriores? Y ves que todas terminaron a las trompadas, con relaciones tóxicas, conflictivas, Mm. etcétera. Entonces, de alguna manera ves que evidentemente no está en un correlato, no cuadra la letra con la música de lo que cree que es el amor y lo que ha podido materializar. Claro. Ahora, fijémonos esto. Los seres humanos tenemos una relación totalmente disfuncional con los resultados. ¿Por qué? Porque Me gusta cuando se pone así, Diego, ¿eh? en la medida Se que, entusiasmó. que queremos o que nos lanzamos por un resultado y no lo tenemos, como este caso que estoy contando, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero que hacemos es buscar un culpable. Claro. Ella o él tuvo la culpa. Y sí, siempre es el otro. O una justificación, ¿no? No era lo que convenía, el tiempo, no sé, somos muy distintos, lo que fuera. Entonces, una justificación o un culpable. Y desde esta mirada, por lo pronto, lo que decimos es, ok, nosotros elegimos lo que elegimos las relaciones que elegimos, porque de alguna manera, en nuestra mentalidad, en nuestra mente, aprendimos que el amor es de una determinada forma. Entonces, como habíamos explicado en otros podcasts anteriores cómo se forma una creencia, para no entrar tan en detalle, elegiste las parejas que tu mente creía que eran compatibles con la definición de amor que aprendió. Y quizás aprendió que la relación de amor era los golpes, o que el amor Claro. era doloroso, o que el amor era violento, o que el amor era no correspondido, o que el amor era triste, o lo que fuera, ¿no? Y eso también es parte de tu ego, Sí, ¿no? me parece fantástico esto que traes porque lo conectamos al episodio de Patrones donde hablamos de la etiqueta que teníamos atrás, ¿no? Por ahí en Exacto. la etiqueta tenemos el amor es una fuente de sufrimiento. ¿sí? Claro, Tal cual. exacto. Entonces, bueno, Pero eso las- también es parte de tu ego claro. y de tu Por eso, historia y mira, de tu conversación. Para anclarlo con el episodio de hoy, que es ego específicamente, tomo lo que dice Edu, tomo lo que dice Martín. Entonces, cuando estás operando desde el tener razón, esto es decir, las cosas son como, esto es inconsciente lo que plantea Edu, no te das cuenta que te estás relacionando de tal o cual manera. Agarrá los episodios anteriores donde explicamos cómo desarticular eso y cómo identificarlo. Respecto de hoy es, cuando estás operando de una forma que tenés que tener razón, que las cosas son como vos decís o como haces, consciente o inconscientemente, no sos vos el que está operando, es tu ego el que está operando, y es un ego, conforme el coaching evolutivo, que Dauler nos va a dar la definición porque yo no me acuerdo, es un ego que está trabajado, pero más o menos, o sea, ese ego de el tener razón. desarrollado que ya se siente capaz, pero lo que quiere es lograr el resultado. O sea, el no desarrollado el desafío es sentirse capaz, porque es no puedo, no soy suficiente, etcétera. El desarrollado ya se siente suficiente, ya se percibe capaz, entonces el siguiente paso es obtener más resultados o obtener O resultados. optimizarlos, o agrandarlos. Tal Exacto. cual. Y es interesante eso, llevarlo a la vida real, ¿no? En las empresas, cómo juega esto. Hoy escuchaba un podcast de marketing donde hablaban de las campañas, el lado B de las campañas, ¿no? Entonces el lado A está la estrategia, el presupuesto, la creatividad, y el lado B es, bueno, todos los emergentes que aparecen, y hablaban sobre la importancia de la política, ¿no? Dentro de la empresa, de ir validando la idea y el proceso en cada paso con los que toman decisiones, porque no había nada peor, según ellos que tienen mucha experiencia, Sebastián y Anita, lo peor era hacer toda la campaña, los spots y todo, y presentárselo a los directivos. Porque los directivos, perdón, por ego, iban a encontrarle alguna... ¡Wow! Claro, algo no funcionaba. No que cambiame la modelo, no que no me gustó la música, no que... ¿Por qué? Porque necesitan sentirse parte, dejar una huella en el proceso. Entonces,
una de las técnicas que decían, que traían tanto Sebas como Anita, del podcast Playbook, que se los recomiendo, que está en Spotify también, era esto de ir validando, hacer partícipe a esas personas para que, obviamente, vayan dejando sus semillitas en el proceso y no lleguen a la instancia donde digan, ¿cómo ya está todo hecho? ¿Y yo? ¿Dónde estoy? Vos sabés que te escucho, perdón, y me encantaría poder trabajar con esos directivos. Decir, ¿qué mejor yo me pongo en directivo de mi empresa, que mi equipo colaborativo tenga creatividad, me traiga cuestiones resueltas y superadoras a las mías? Sí. O sea, yo contrato mejores abogados que yo, porque yo necesito realmente que hagan las cosas mejores que yo, porque si no, no aprendo. Entonces, es muy loco esto que traes. Estaría bueno. Las empresas familiares. Wow, tenemos que darle un podcast específico a eso. Sí, de hecho me quedo pensando en algo de eso. Yo tuve una empresa familiar. Sí, lo sabemos, Eduardo. Lo sabemos. Pero... Esto es parte de este es tu espacio de catarsis. Claro. Pero sí, acuerdo con no sabía el ejemplo, pero es totalmente real lo que decís. O sea, me pareció súper obvio lo que decían, pero al mismo tiempo no es tan Es que obvio. no es tan obvio, de hecho porque, yo claro, no me di cuenta hasta que lo dijiste. Mm. De hecho tuve una situación parecida el otro día, ¿no? Claro. En la cual yo voy y digo, che, este proceso está mal, Mm. ¿no? Y bueno, entramos en una discusión con una persona y en la cual entiendo, pasan dos cosas. Primero, yo creo que tengo razón. Totalmente. ¿Desde qué ego estás operando, Eduardo? Claro, totalmente, porque he probado lo que me está proponiendo y no funciona. O sea, no es que no funciona, no me parece óptimo. Claro. Entonces, desde ese lado, considero que no es correcto. Entonces, ahora, la pregunta que me llevo es ¿qué es lo meta razonable? ¿No? Porque lo que yo hice fue hacerlo razonable. Claro. Listo, ¿no te gusta? Hacé lo que quieras y se acabó la conversación, hacelo vos. Explicamos a las personas que meta razonable es más allá de lo razonable, lo conocido, lo lógico, pero no es lo irrazonable. Exactamente. ¿No? ¿Irrazonable o Irrazonable. Irrazonable. Claro. Irrazonable, claro. Entonces, en ese aspecto, lo razonable, ¿sí? Hubiese sido quizás... a ver, yo hice lo razonable para mí, ¿no? Claro. Agarré, me calenté, le dije, hacé lo que quieras, me pegué media vuelta y me fui, ¿no? Eduardo, te invitamos a que Escuchame, tomes... tenés reacción de medida. Claro, date. Todas. Necesidad de tener razón. También. Después, lo interesante es que en base a esto, digo, ¿qué hubiese sido lo meta-razonable? O sea, lo que va más allá de esto de la reacción desmedida o del impulso momentáneo, ¿no? Y ahí sí quizás me quedo con la reflexión de esto que decís vos. De claro, yo no fui parte. Y en el hecho de no haber sido parte, tiene que ver con el hecho de que no haya sido contemplado, pero no solamente por el hecho de, que me tengan en cuenta. No pasa únicamente por ahí, pasa por el hecho de dejar la experiencia o, de alguna manera, el procedimiento, o por lo menos aportar en el hecho de lo que ya sé que no funciona. ¿Entendés? Porque Sí. ahí podés optimizar entre el que está, ¿sí?, trayéndote algo innovador que puede ser superador a lo que ya hay y que no caiga quizás en alguna rutina o en algún concepto o en alguna situación que sea disfuncional para lo que está queriendo Claro. crear. ¿Entendés? Entonces ahí creo que si la maestría o la virtud está en mezclar ambos mundos, Sí, ¿no? sí. Respetar O sea, las prácticas que se requieran respetar Participar, convidar. y compartir el espacio de la innovación. Claro, exacto. Sí, Bueno. eso está bueno como posibilitante, tomando tu ejemplo de Auler, yo interpreto que sin conocer la empresa ni a esta gente del podcast, estaría bueno poder operar o poder nosotros trabajar con esta, porque ahí hay se puede modelar justamente esta contradicción que hay entre la dirección y la parte operativa creativa. Se modela, hay una estructura donde vos podés Claro. trabajar con quién da la orden, o sea, el cliente, decir qué idea tenés, cómo querés bajar a la empresa, cómo querés trabajar con esto. Lo que decía Eduardo recién, ¿qué podemos aprender de lo que le pasó a Eduardo? Ok,
andá colaborándome, notificame cosas. Se puede armar un diseño para que no suceda que me traes todo el proyecto terminado y yo por ego te diga, como soy el dueño, te digo, Claro. no, es una porquería. Y la verdad Que que además, también del otro lado, el no participar también tiene que ver con el ego. No es que el ego está solamente activo en el que toma la decisión y dice no me gustó la música, sino en quien se manda solo. ¿Sí? También- O sea, no estamos diciendo que hay una parte que tiene que aprender y la otra. no me quiero ir de las... No, pasa que a uno le toca la parte que le toca. Claro, Es sí, esa, Sí, digamos. y pero sabes que no me quiero ir de las ramas, pero lo bueno está en cualquier organización, más en este tipo, es apegarse a la misión. Apegarse a la misión. Si la empresa tiene una misión clara, definida, cualquiera de los agentes en la estructura que esté, tanto arriba, del verticalismo de mando, estamos hablando, arriba, abajo, si están apegados a la misión, bueno, ahí el ego sí, está bárbaro, lo trabajamos, pero mientras esté apegado a la misión que tiene la compañía, y es discutible. Es que, boludo, el problema, ¿sabés qué pasa? Es que pasa que vos terminás discutiendo cosas de formas y no cosas de fondo. Porque en el fondo lo que quieren ambas partes es lo mismo. ¿Entendés? O sea, ambas partes quieren que a la empresa le vaya bien, que la empresa crezca y están haciendo sus formas, ¿sí? Para que eso suceda. Ahora, nos quedamos entrampados discutiendo de las formas porque yo creo que mi forma es mejor que la tuya. Sí. ¿Entendés? Y vos me decís, no, la mía es mejor que la tuya. ¿Por qué? Porque vos creés que con tu innovación o con tus conocimientos técnicos tenés más herramientas que yo. Y yo creo que con mi experiencia te gano. No es tan así, pero lo llevo a un punto más extremo, ¿no? Para que quede clara la diferencia. Y ahí entramos en una discusión a ver quién tiene razón respecto a cómo son las cosas. Y en definitiva nos perdemos la oportunidad de discutir o conversar o habitar puntos de vista para ver y hablar sobre lo importante, que es el que queremos lograr. Fíjate cómo muchas veces hay un montón de empresas que en lugar de agarrar y hablar sobre las declaraciones y sobre las cosas que quieren que ocurra y sobre los resultados y sobre están todo el tiempo teniendo reuniones interminables Sí. para discutir sobre cómo hacen las cosas uno y cómo hacen Sí. las cosas otro. Tal cual. Por eso, contratanos, Eduardo, a Daular y a mí y te rediseñamos todo el proceso. Abordándolo desde el coach en diferentes disciplinas. Fíjense en la página de EPA, tenemos algo. Si tenés una empresa, nos podés contratar también. No hay duda de eso. Y Eduardo también, pero viene de otro lado, no de su empresa. Tiene un montón de cosas Eduardo para está de aportar. los dos lados Claro. del mostrador. Bueno, Bueno, sigamos esperá, que porque estábamos- nos fuimos. Recién estamos con las señales del ego en acción. Y recién trajimos dos. Faltan dos. Bueno, vamos a sobrevolar. Juicios recurrentes, opiniones descalificantes sobre otros. El otro es el que no se comunica bien, el que siempre quiere tener razón. Bueno, un poco lo que traemos al principio, ¿no? Cuando nosotros juzgamos o sentimos o miramos que el problema está afuera. Afuera. 4. Sentimientos de injusticia y desvalorización. ¿No? Claro. Ahí está activo este padre del deber ser, ¿no? Este padre más crítico, ¿no? Esto no debería ser así, o debería ser asá, o cómo no me van a avisar, cómo no me van a participar, si yo soy el dueño de la empresa. Claro. ¿Cómo me van a participar? Te mandás solo, no me consultás, ¿sí? Y obviamente internamente, valga la redundancia de mentes, está la conversación de, y quizá no valgo demasiado, quizá no tengo suficiente autoridad, quizá no estoy liderando de la mejor manera, etcétera. ¿Sí? Ahí tenemos las 4 formas en que podemos, 4, puede haber muchas más, pero digo, las que compartimos en este episodio de cómo identificar cuando podés estar operando en demasía, digamos, desde el ego. Y tenemos un ejercicio. Sin ninguna duda. En realidad tenemos dos. Ahora vamos a dar uno. No sé cuál vas a dar, pero tenemos dos de la ejercicios. silla. Ah, el de la silla. Un poco gestáltico este ejercicio. ¿Lo quieren saber? Ustedes interactúen. Obvio que Si no- lo queremos saber, Si no, Martín. parezco el maestro Ciruela. Es viejo el maestro Ciruela, ¿no? No te deschaves, somos jóvenes nosotros. Sí. Bueno, ¿necesitas una silla vacía? A ver, si vos te tomás el tiempo, le dedicás la energía para hacer este ejercicio, te damos una membresía Gold en EPA. ¿Sí? Porque quiere decir que estás muy comprometido con el proceso, con aprender, cosa que muy poca gente lo hace porque todos quieren transformarse,
Sí, pero no poner el cuerpo. ¿Sí? Tal Y cual. para transformarte requerís poner el cuerpo, aprender, ¿no? Es internalizar y pasar por el cuerpo lo que estás conociendo. Bueno, una silla vacía. Y esta es la parte un poco más... Fumeta, diría un amigo mío. Pero no, no es así, no es fumeta, no. Imagina que ahí está sentado tu ego. Dale la forma, la voz, ¿sí? El volumen, la textura. Imagina, puede ser alguien antropomorfo, digamos. Mirá qué definición tiraste, ¿eh? Qué palabra. Sí, sí, alguien con forma de humano. Ah, ok. O puede ser, no sé, alguna fantasía. Y entonces lo más importante, más allá de cómo lo visualices, son las preguntas, ¿no? Y la idea es que cuando entres en contacto, haces contacto visual y dejas que empiezan a surgir las respuestas a esta pregunta, ¿no? No solamente desde la mente, sino también un poco ver qué pasa en el cuerpo. Entonces las preguntas para hacer a esa representación del ego es: ¿qué estás intentando proteger? O sea, trae un momento en donde, por ejemplo, te dijeron algo que no cuadraba con tu opinión y sobre reaccionaste. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿no? A este ego que está ahí delante de tu silla, ¿qué estás intentando proteger? Edu, Ujú. cuando te enojaste, dijiste que no hay, no es para que Sí, lo si respondas. siempre los hago yo a los ejercicios, que lo haga él. Bueno, Profe, esa es la primera pregunta. La segunda, Bien. ¿qué miedo estás ocultando? ¿Cuál puede ser el temor que emerge ante esta situación? Tercera, esta está espectacular. ¿Qué parte mía estás queriendo cuidar? ¿Qué parte? Mía. Ah, O sea, el ego, parte claro, mía. le preguntás al ego. ¿Qué parte mía estás queriendo cuidar? Y obviamente decimos, ¿no?, que el ego aparece como un dispositivo de protección, ¿no?, que busca cuidar ciertos aspectos. Entonces, la propuesta final de esto... ibas a decir algo. Sí, vos sabés que Sí. iba justamente a anclar lo poderoso de este ejercicio, porque al margen de que hicimos alguna, no broma, sino una representación, es justamente esto de poder identificar, ¿no?, cuando nos pasa algo que no nos agradó o no, ¿viste? Pues nos quedamos con esa sensación. Entonces, este ejercicio está bueno para identificar desde qué lado del ego estás operando. Esto es un ejercicio que realmente te invitamos a que lo hagas en presencia, obviamente vos, que es con vos mismos, en una conversación interna, pero respetuosa, porque está bueno que puedas identificar esto, porque lo que dijo Martín recién es, este ego trae algo para protegerte. Entonces, ¿qué está protegiendo? Porque en base a lo que esté protegiendo, podés ahí intervenir y justamente saltar de un ego al otro, como decía Eduardo. Lo bueno está poder identificarlo, o sea, pararte con esta silla vacía, representarte a tu ego y decir, che, ¿qué estás protegiendo? ¿Qué es lo que estás trayendo? Entonces, eso es lo importante para del estado de conciencia puedas saber desde dónde estás operando. Perdón, Martín, pero me pareció pero importante. sí, me parece espectacular. Y siempre lo más importante es llevarlo a las relaciones en lo profesional, con tu equipo, con las personas que tenés a cargo, con las personas a las cuales respondés, en las relaciones de pareja, las relaciones con amigos. No sé, estabas en una cena con amigos, estaba todo bien, salió un tema, política, fútbol, lo que sea, y te enojaste, sobrereaccionaste, y después te sentiste mal, avergonzado, culpable. Ok, probablemente ahí el ego tomó el mando, ¿no? Entonces, ¿y qué salió a defender esa parte tuya? Sí. ¿Qué estaba cuidando de vos mismo? Me parece que son preguntas simples, pero si, como decías, si te tomás el tiempo y lo haces con respeto hacia vos mismo, ¿sí?, te va a servir un montón para darte cuenta y para evitar muchas veces caer en ese automático, ¿no? ¿Ibas a decir algo, Edu? No, me quedé pensando en el ejercicio.
Te lo puedo responder si querés. Dale. A ver, haceme la pregunta de nuevo. Bien Edu que pone el cuerpo para facilitar el aprendizaje, para modelar el aprendizaje. Bien, la primera pregunta era, ¿qué estás intentando proteger? Vos le tenés que preguntar a tu ego, sí, tu ego, qué está intentando proteger en esta situación que te sentiste incómodo. Ok. ¿Qué está intentando proteger? Bueno, yo tengo una historia sobre la empresa y tengo deseos sobre cómo quiero que sea. Y yo creo que la forma que estaba proponiendo esta persona de hacer las cosas van en contra de eso, ¿no? Creo que van en contra de justamente para lo que la contratamos, ¿no? Para profesionalizar la empresa. Y la forma en la que estaba diagramando las cosas para que funcione más eficientemente nos hace ser, como a mi criterio, puede ser más ágil, pero es más pedorra. Ok. Entonces, En francés. en ese aspecto, digo, yo entiendo que es una medida temporal, pero bueno, no me agrada. Bien. Bien. ¿Qué miedo o temor o preocupación estás ocultando? Esa estuvo buena, boludo, me la quedé pensando. A ver, yo creo que hay... yo todos los días tengo miedo de fundirme. Es una mierda, pero es así. No, ya lo hablamos. No sé si al aire o lo hablamos. pero- lo que nos pasa a todos los que tenemos empresa. Sí, pero... A ver, yo nunca tuve hambre, por suerte. ¿Entendés? Y yo entiendo que hay gente que sí tuvo hambre, que la pasó, que se superó, que creció, y que hoy en día sabe que quizás eso no es tan grave, que es una poronga, pero no es tan grave. Perdón por el francés. ¡Pip! Está con toda. A mí, Sí. a mí eso nunca me pasó, y es algo a lo que yo le tengo miedo. Ok. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo conectás, no? Una discusión tan estúpida con esto, ¿no? Pero Sí, bueno. en la cabeza se mezcla Pero todo para la como... mente no hay tiempo, no hay lugar, Exactamente. no hay adentro, no hay afuera. Es todo una maraña de cosas. Pero el punto es que mi asociación, ahora que me tomo el tiempo, es decir, bueno, che, pero si nosotros hacemos las cosas, que son, contratamos a esta persona, hacemos las cosas, nos está proponiendo algo me parece una pedorrada, que no nos lleva a crecer, y que en definitiva que encima estamos rediseñando todo el departamento comercial, pues, o sea, sacamos a la mayoría y pusimos nuevo, y estamos haciendo lo mismo que hacíamos antes, entonces, ¿para qué estamos haciendo todo esto? En definitiva vamos para el mismo lugar. ¿Entendés? Entonces, el fracaso es quizás la preocupación. Claro. Y la última pregunta al ego es, ¿qué parte mía estás queriendo cuidar? Bueno, yo creo que la prosperidad, ¿no? Trabajé toda mi vida ahí, aprendí a hacer eso, sé hacer otras cosas también, pero digo, es con lo que aprendí a hacer plata, dinero, y creo que de eso depende el futuro de mi familia. Claro. Entonces, cuando ves o veo que eso se ve como amenazado, que ni siquiera es real la amenaza. Es más, es como hablábamos antes. Si vamos a la discusión de fondo, la que importa, los dos queremos lo mismo. ¿Entendés? Claro. Pero cuando estás en el meollo, bueno, esto aparece, ¿no? Y bueno, eso es lo que pasa. Bien, aplauso para Aplaudimos Edu, virtual. Aplauso virtual. por tu apertura. Bueno, la propuesta final para Edu, para ustedes también. Agradecerle. ¿No? Porque si no fuera por él, no tendrías ni siquiera la posibilidad de tener esos problemas. ¿Sí? Ujú. Entonces, es importante, como decíamos al principio, es darle la bienvenida, ¿sí? Escucharlo, conversar de forma consciente y ver qué información también te puede dar, ¿no? Puedes
obtener a partir de esa interacción. Bueno, vamos, nos queda algo más. Un ejercicio que lo adelanté, pero no sé si vamos a llegar con el tiempo. Sí. ¿Sabes qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Lo podemos preparar tipo reel y se lo subimos complementario. Me gusta. Porque si no, lo vamos a llevar a muy largo el podcast Sí. Y aparte está terminando con una dinámica claro. reflexiva. Entonces, lo grabamos después y eso va complementario aparte. O sea, va a estar bueno que escuchen el episodio y van a tener el otro ejercicio aparte porque lo vamos a hacer. Ok, bien, me parece que estamos completos por hoy, Sí, Exactamente. ¿sí? Ok, algo para... me gustó. Hagan los ejercicios, o el ejercicio. Háganlo, está bueno que podamos identificar esto. Estado de conciencia. Ok, nos vemos en la próxima edición de Clic en el Coco. Abrazos. Chau, chau. Ideas que transforman, a luta de me intricar, pois chama. Serviços de festa,